Todos alguna vez en la vida hemos pensado en una mejor versión de nosotros mismos. Y quizá depende mucho de a quién le preguntes, pero hay unos que apelan más al lado espiritual y cómo reconectar con la naturaleza y todos esos principios que nos enseñaron cuando éramos niños, esos valores. Se trata de ser una mejor persona. Otros quizás se enfocan más como en los cuerpos y hacen ejercicio para retomar fuerza. Igual también puede ser una manera para reconectar con la naturaleza, pero se trata no de algo más superficial, sino de algo que busca más en términos de salud, etc. Y eso de alguna manera también nos hace sentir más atractivos quizás. Y hay otros que irónicamente piensan que una mejor versión de ellos mismos tiene que ver con el pasado, el viejo yo. Y es como reconectar con el pasado, pensar en todas las cosas que sucedían antes, en cómo antes era mejor, cómo antes podíamos cenar así un plato exquisito y no teníamos estragos en la noche, ni nos daba agruras, ni teníamos gastritis. Y esta versión se trata un poquito de anhelar el pasado. Entonces, sin importar en qué grupo estén o si ustedes tengan también otro entendimiento de las mejores versiones de ustedes mismos, les aseguramos que ninguna, pero de verdad ninguna, se parece a la que se plantea en The Substance, la última película de la directora francesa Coralie Farja, que ella debutó en 2017 con un gran filme Revenge y que ahora regresa hasta este 2024 con The Substance. Esta película se presentó en Cannes y está protagonizada por Demi Moore, en su regreso también muy esperado, junto con Margaret Qualley. Esta película llega en una época bastante extraña sobre todas estas conversaciones de mejorar y cómo ser la mejor versión de nosotros mismos. Está todo este tema que es bastante confuso y complicado de los Ozempic y todos estos tratamientos que de manera inmediata pretenden mejorarnos, pero con un costo bastante alto para nuestra salud. Pero The Substance plantea que la mejor versión de nosotros mismos es reproduciendo una copia literal de nosotros. Bienvenidos una vez más a Cinemática, el programa de cine y series de sopitas.com, en donde hablaremos de las historias que más nos gustan y qué es lo que entendemos de cada una. Aquí vamos a crear un espacio de charla con lo que más conectamos. En la mitología griega hay un relato protagonizado por la diosa Eos. La diosa Eos es hermana de Helio, el dios del sol. En latín, Eos significa aurora. Entonces ella era la encargada de anunciar que el sol estaba a punto de salir y que iba a estar a lo largo del día. También en los mitos nos dicen que era tan hermosa que Ares sintió una atracción por ella y terminaron en una relación. Sin embargo, Afrodita se puso muy celosa y maldijo a Eos con un castigo que era que se iba a enamorar de cualquier persona que viera, no importa si fuera mortal o si fueran dioses. Entonces, de esta manera, Eos se empieza a enamorar de cualquier persona que ve y sufre un poquito más cuando se trata de hombres mortales. Obviamente porque ellos no comparten la inmortalidad inherente de los dioses y ella estaba tan enamorada de estos seres como parte de su castigo que cuando morían sufría demasiado. Fue así como se enamora perdidamente de un hombre llamado Titono. Él era príncipe de Troya y era considerado uno de los hombres más hermosos, pero también más valientes y más poéticos. Ya saben, era brutal y era todo un partido. Eos vive con él durante unos años y sigue perdidamente enamorada, y Titono también, como Eros era muy bella, también estaba muy enamorada de él. Entonces es así como Eos se acerca a Zeus y entre lágrimas le pide que le conceda la inmortalidad a su amante. Zeus se queda conmovido un poco por la petición de Eos y cumple la promesa y le otorga la inmortalidad a Titono. Sin embargo, lo que no hace Eos es pedirle que siempre sea joven. Entonces Titono se condena de alguna manera a vivir por la eternidad, a vivir por siempre sin dejar de envejecer. Hay algunas variaciones en este mito y algunos nos dicen que esta Eos cuida muchísimo de Titono porque sigue muy enamorada de él, lo cuida, lo sana, etcétera, etcétera. Pero hay otros que dicen que se sintió tan culpable por condenar de esta manera al amor de su vida que decide irse, lo abandona, se enamora de otros hombres, se enamora de otros dioses, y cuando regresa Titonio ya es un súper viejito y empieza a cantar constantemente que quiere de vuelta su mortalidad. Que fue un acto muy egoísta aceptar que Eos le pidiera a Zeus que lo convirtiera en un inmortal. Y esta Eos, no como un castigo, sino como una especie de redención para ella misma y no tanto para Titono, lo convierte en una cigarra. Como les decimos, hay varias variaciones de esto, pero el mito tiene varias lecturas que son muy interesantes y que de alguna manera se relacionan con The Substance. Una de las primeras lecturas que podemos tener de este mito es la clásica de tener cuidado con lo que uno desea. Y en este caso, ¿cuál es el costo de la vida eterna si esa vida no ha de ser exacta al momento en el que se solicita?
La segunda lectura podría ser nuestra resistencia al paso del tiempo, que es comprensible cuando piensas que envejecer la mayoría de las veces implica una pérdida de la autonomía. Es como volver a ser niños, pero sin esa libertad inherente de empezar a vivir. Y lo interesante de este caso es pensar en el momento justo en el que pasamos de temerle a la vejez por la dependencia que ello implica en nuestra memoria, en nuestros cuerpos, en nuestro lugar en el mundo, a solo enfocarnos en la pérdida de la belleza asociada, eso sí, siempre a la juventud. Y así es como entramos directamente a The Substance. The Substance es una película que habla de un tema bastante recurrente, sobre todo en los últimos años, y que hemos visto en otras películas, en series, en libros, en revistas, en artículos, en redes sociales. Y son todos estos estándares de belleza que son imposibles y que son impuestos sobre todo para las mujeres. Y lo curioso es cómo estos estándares al mismo tiempo los van calificando hombres súper grotescos que ven a las mujeres como un producto. Desde luego que la premisa de esta película se centra en la industria del entretenimiento, que es uno de los espacios donde más se ven a las mujeres como un producto porque se les pone una fecha de caducidad que va asociada con la edad, con sus cuerpos y cómo estos cuerpos sí se pueden adaptar o no a los estándares y cómo se van calificando conforme van avanzando las edades. Es así como conocemos a Elizabeth Sparkle, que es interpretada por Demi Moore en esta historia. Ella es una estrella de cine, es súper famosa, es amada por todos, tiene los reflectores 24/7 todo el tiempo sobre ella y la película arranca cuando estrena su estrella en el Paseo de la Fama. Es tan popular y de una manera muy similar a la carrera de Jane Fonda que incluso se convierte en la conductora de un programa matutino de ejercicios aeróbicos y todas estas rutinas para tener un gran cuerpo y lucir hermosa como Jane Fonda o en este caso como Elizabeth Sparkle. Pero Elizabeth, por más adorable, por más hermosa, por más querida que sea, también tiene una fecha de caducidad. Y esa llega cuando cumple 50 años y el ejecutivo del canal, un hombre asqueroso y grotesco llamado Harvey, que en esta película es interpretado por Dennis Quaid, la desecha. Simplemente la desecha y le dice que los ratings y el dinero de los inversionistas necesita a alguien más nuevo y eso quiere decir alguien más joven, más bello y más perfecto. Y Elizabeth ya no encaja en ninguna de esas tres condiciones. Elizabeth, que vive en un enorme departamento en Beverly Hills con un espectacular con su rostro siempre ahí enfrente, no sabe qué hacer. Sin embargo, llega a sus manos la posibilidad de revertir lo que es inminente. Y eso es The Substance, que como su nombre lo indica, es una sustancia que literal te ofrece una mejor versión de ti mismo que es justamente más joven, más hermosa y más perfecta. Las tres cosas que Elizabeth necesita o cree necesitar, o mejor dicho, le dijeron que necesitaba. El producto consiste en una inyección de un solo uso que desbloquea el ADN e inicia una división celular que libera literalmente una versión de ti mismo. Pero digamos que surge a partir de las mejores cualidades de tu organismo. Elizabeth, en este caso, es la matriz y todo proviene de ella. Ella es como si funcionara como una madre y sirve de alimento para el otro yo que va a surgir a partir de ella. La cosa es que se debe mantener un equilibrio de 7 días y con esto no puede haber excepciones. Y tras la inyección de Elizabeth surge una persona llamada Sue, que es una mujer que cumple la promesa del producto y es prácticamente perfecta. Cuando conocemos a Sue es simplemente encantadora. Y ella decide ir a hacer un casting al canal en el que trabajaba justamente Elizabeth y se convierte en el reemplazo de este personaje para el programa matutino de aeróbicos y de ejercicios. Todo parece ir viento en popa, ya vamos entendiendo un poquito la trama y de qué va y cómo podría ser la dinámica de los 7 días de Sue y los 7 días de Demi Moore, pero la película ahí es cuando empieza a dar unos giros bastante siniestros porque 7 días nunca es suficiente. Y para Sue son muy pocos, pero de alguna manera para Elizabeth son muchos. Y si no se mantiene el equilibrio, como nos dijeron, en donde no podía haber excepciones, las consecuencias son grotescas, llenas de sangre, bastante violentas y bastante agresivas. The Substance va a un ritmo súper acelerado, pero es tan dinámica que no se siente en las casi 2 horas y media de duración. Y además tiene muchísimas lecturas que se concentran en una sola, y que para nosotras es que lo más monstruoso no es sucumbir a la desesperación en nuestra búsqueda de belleza y juventud, aunque el costo sea nuestra propia salud, sino que lo más monstruoso es que para los demás nunca va a ser suficiente. Nunca nadie es lo suficientemente bello, nunca nadie es lo suficientemente joven, nunca nadie es lo suficientemente perfecto. Y en relación con esto también está la parte más triste de todas, y es que las mujeres sumergidas en todas estas dinámicas son incapaces de ver su propia belleza.
Es más claro el temor que una mujer joven siente por su futuro yo, que es esa versión vieja y rota de nosotras mismas que nos han dicho tantas veces que va a existir. Pero lo que hace distinto a The Substance es que también existe el temor a la inversa, y es que las mujeres le temen a su pasado, a su versión más joven que ya no existe, pero aún así las acecha, las juzga, las caza, las golpea y las mata. Todo esto parece muy solemne en la historia, pero la cosa es que la directora Coralie Farjah construye una narrativa que, como dijimos, es muy severa en lo que critica, pero también es muy rápida y al mismo tiempo muy divertida. Es tan irónica la concepción de la belleza y tan absurda la imposibilidad de lo que pensamos de ella, que resulta gracioso y caricaturesco en muchísimos aspectos, sobre todo las personas que están alrededor de Elizabeth y de Sue, quienes están lejísimos de asimilar los estándares que ellos mismos imponen y por ende terminan siendo grotescos y despreciables. The Substance para nosotros de verdad es una de las mejores películas que hemos visto en lo que va de este 2024. Todos los detalles de su producción son bastante destacados. La fotografía es grandiosa y ayuda a sumergirte de alguna manera en todas estas incertidumbres que presentan el personaje principal en el de Elizabeth Sparkle, pero también en esa maravilla de reconocer que hay alguien muchísimo más bello, muchísimo más joven, muchísimo más perfecto. Y la fotografía va acompañando en todo este recorrido que hacen los dos personajes principales y toda esta espiral de decadencia en la que caen a partir de la búsqueda de esos estándares y de lo que alguien más les dijo que tenía que hacer. También la música es increíble y va acelerando de a poco acompañando a la historia y sobre todo conecta de una manera muy interesante con la paleta de colores que la directora eligió, que son colores muy eléctricos, los blancos son muy blancos e invaden muchísimo el espacio, pero también hay unos tonos que destacan muchísimo y creemos, ya cuando la vean nos dirán, que la música acompaña muy bien esos contrastes en los colores y la manera en la que los marca con una intención en la historia. Y después de verla podrán pensar que sí, es un tema muy recurrente y se los dijimos hace rato. Es un tema que ha estado en los últimos años muchísimo en conversación, porque desde hace poco relativamente entendimos que esos estándares de belleza son imposibles, que nos los impusieron desde hace mucho y que nos han hecho muchísimo daño, sobre todo a las mujeres y a las comunidades más vulnerables. Pero lo que hace muy interesante a The Substance es que toma ciertas narrativas y ciertos puntos muy específicos para profundizar en este tema. Y lo hace de una manera genial porque se mete de lleno al body horror o el horror corporal y nos recuerda muchísimo a los maestros de este género que desde luego es el máximo, es David Cronenberg. Es un homenaje a lo que hace David Cronenberg, pero también The Substance es un homenaje a muchísimas otras películas. Ahí van a ver una referencia súper directa a Carrie y otras más que también valdrá la pena muchísimo platicar en el futuro o ya cuando la vean, porque de verdad es muy interesante lo que hace esta directora con esta película. Así que muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio de Cinemática. Cuéntenos después de ver la película qué les pareció, si les gustó esta entrevista, si coinciden un poquito con este análisis o cuál es la lectura que ustedes hacen de esta historia. También muchísimas gracias por haber visto el episodio anterior de Cinemática, en donde nuestro invitado fue Tim Burton y Michael Keaton y hablamos del regreso de Beetlejuice en Beetlejuice. Hubo algunos comentarios que nos hicieron, muchísimas gracias. Mateo Jiménez nos dice gran análisis, gracias. Doctora A Romana 6356 nos dijo que es una joya, la disfruté muchísimo, hasta el personaje cliché de Tero es disfrutable, toca tantas aristas de las generaciones Z y alfas mientras da un recorrido auditivo sin par a quienes ya peinamos muchas canas. También habla de Mónica Bellucci, que es una visión, y dice que aunque Tim no lo quiera decir como en nuestra entrevista, él es icónico y el elenco traído de vuelta es tan genial como refrescante. Feliz de haberla visto y de comentar contigo. También muchísimas gracias por ese comentario. Sí, cuando nosotros le preguntamos a Tim Burton cómo es que ahora entiende el impacto que él ha tenido, no solo en la industria del cine, sino como un icono de la cultura pop, nos dijo que realmente no piensa en eso, que lo que busca es divertirse. Pero de verdad, Beetlejuice para mí sigue siendo un testamento de lo que es capaz de hacer Tim Burton, aunque pase el tiempo, aunque tenga más recursos de presupuesto, aunque tenga a su alcance más tecnologías o mejores tecnologías. Este es un testamento de lo que lo hizo tan innovador en la década de los 80. Así que muchísimas gracias por esos
comentarios. Muchísimas gracias por ver Cinemática y nos vemos en la próxima entrega.